El que haga la paz con el diablo está vencido. El diablo no vino a hacer la paz con nadie. No, que yo a ese señor no lo menciono en mi casa porque no quiero tener problema con él. Bueno, ya lo tienes allá señoreando desde hace tiempo. Estás feliz y contento. No eres un dolor de cabeza para él. Eres todo lo contrario. Te has convertido en su aliado. Antes de entrar a la lectura de la palabra, que la puede ir buscando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 12. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 hasta el verso 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema destronando a Satanás. Amén. Ese es el tema. No se me vaya a llenar de miedo. El cristiano que le tiene miedo a Satanás es porque lo tiene dentro. Si alguien debe estar intimidado con usted, es el diablo. Él es el que debe estar intimidado. Él es el que debe estar huyendo, retrocediendo. Pero si usted es de los que dice a ese señor ni me lo miente, ya usted está vencido. El diablo no tiene ningún problema con usted. El diablo es tu enemigo, él no es tu amigo. Y no te vino a hacer el bien, vino a hacerte la guerra. Así que si tú no asumes la postura correcta, estás vencido. No intentes enfrentarlo porque no lo vas a vencer. Tenemos que asumir la actitud correcta.
La escritura que hemos leído nos habla de una de las iglesias que estaba en Asia, la iglesia de Pérgamo. El Señor Jesucristo le escribe: y una de las referencias que da el Señor de esta iglesia era donde moraba, el lugar geográfico donde estaba ubicada la ciudad. Allí mismo estaba la iglesia. En ese lugar se adoraban muchos dioses paganos. Uno de ellos le habían hecho como especie de un trono dentro de una roca. El dios Esculapio, conocido como el dios de la medicina, ese que ustedes ven en algunos medicamentos, en algunas farmacias, droguerías, en algunos consultorios médicos, un símbolo de una serpiente. ¿Sí lo han visto? Bueno, en esa piedra que habían esculpido y que habían hecho como especie de un trono, habían colocado ese símbolo, la serpiente. Era una ciudad donde se adoraba abiertamente a Satanás. Por eso se dice donde mora Satanás. Pero allí en esa ciudad donde moraba Satanás el diablo, también estaba la iglesia del Señor, la iglesia de Pérgamo. No era fácil para la iglesia. Vivía en una constante lucha, en una constante batalla. Y aunque ustedes no lo crean, era tal el ataque del enemigo que uno de sus siervos, uno de esos siervos amados del Señor, fue muerto en medio del pueblo de los creyentes. Acá lo dice claramente que ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Mira cómo era el ataque del diablo. ¿Quién era Antipas? Un obrero del Señor, un pastor que sirviéndole a Dios en Pérgamo lo mataron, lo asesinaron. Fue un mártir de Jesucristo. Pero ¿sabe una cosa? Que dice la escritura que cuando a este hombre que servía a Dios lo mataron, la iglesia se mantuvo fiel. Se mantuvo firme en su decisión, guardando el nombre de Jesucristo, guardando la fe. Que Satanás no se va a quedar quieto. Y en algunos casos el Señor podrá permitir, como sucedió con Job, que él llegue hasta donde Dios le permita llegar. En este caso, permitió la muerte de este siervo del Señor.
Era una iglesia que dentro de ella tenía gente que no estaba alineada con Dios. Un sector conocido como los que seguían la doctrina de Balaam. Vamos acá, iglesia. Presta la atención a esto. Porque siendo una iglesia de Jesucristo, una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde el siervo del Señor, el ángel de la iglesia, como lo dice en las otras cartas, el Señor hablándole le dice: que tenían que cortar el pecado que este sector de la iglesia, que aquel número de creyentes estaban practicando la doctrina de los nicolaitas. Presta la atención, porque para unas cosas la iglesia estaba unida, pero dentro de ella misma la iglesia tenía fisuras, presentaba división. Ellos se habían unido para combatir lo que fuera de ella estaba activado en contra de ella. Eran enemigos del trono de Satanás. Eran enemigos de Esculapio. Eran enemigos de los que los perseguían, los combatían, estaban unidos. Pero cuando se entraba al interior de ella, entonces las cosas no estaban como debían estar. No sé si me estoy haciendo entender. A veces nos unimos para unas cosas. Nos unimos en contra de la idolatría. Nos unimos en contra de la brujería. Nos unimos en contra del satanismo. Y así como la iglesia de Pérgamo, que está ubicada en una ciudad donde había mucha idolatría, donde había adoración a Satanás, y ella avanzaba, perseveraba, así el Señor ha venido llevándonos en este ministerio, en esta iglesia. Y hemos combatido muchas cosas. Y hemos sido enemigos de ellas porque no son del agrado de Dios. Pero cuando venimos acá adentro, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estaba pasando con aquellos que retenían la doctrina de Balaam? Y algunos se preguntarán: ¿y quién era ese pastor? Cuando Israel salió de Egipto e iba hacia la tierra que el Señor les había prometido, no había pueblo, no había ciudad que le hiciera oposición, que pudiera detener el avance del pueblo de Dios. Y un rey que sabía que el próximo a vencer era él,
actuó de manera muy astuta. Buscó no a alguien que profesaba la brujería, la hechicería, sino a alguien que no estaba ajustado con el Señor. Algunos lo tenían como un grande, como un profeta de Dios, pero que era alguien que al parecer usaba el don que un día Dios le había dado, y con ese don manipulaba a la gente, engañaba, sacaba provecho. De alguna manera Dios le permitía tener cierta comunicación con él. Cuando este hombre es solicitado por aquel rey para que saliera al encuentro de Israel y hiciera algo que no debía hacer, se opusiera al crecimiento, al avance del pueblo. Este hombre, cuando recibe la solicitud, Dios le habló y le dijo: no vayas, no maldigas a mi pueblo, porque yo lo he bendecido. Pero sabes una cosa, hay gente que tienen en su corazón obstinación, que se dejan usar por el diablo. Este hombre tenía una lucha entre hacer lo que Dios le había dicho que debía hacer y lo que el diablo también le decía que hiciera. Estamos acá. Así hay gente que no tienen un corazón alineado con Dios. Esa gente que sigue la doctrina de Balaam es la gente que sabe que ir en contra del pueblo, de la iglesia, de lo que el Señor le ha prometido a su pueblo, es meterse contra Dios. Y tienen esa lucha donde el mismo Dios se les revela, les habla y les dice lo que no tienen que hacer. Sin embargo, en este hombre había algo que lo impulsaba a ir en contra de lo que Dios le estaba diciendo que no hiciera. Al hombre lo habían solicitado, le estaban dando unas prebendas, le estaban dando un pago. El hombre se quería hacer ver, se quería hacer conocer. Tenga mucho cuidado, porque cuando alguien tiene deseo de servir, de ser usado, pero no quiere ser usado a la manera de Dios, ¿sabe quién lo termina usando? El diablo. Tenga mucho cuidado, porque Balaam tenía tanto deseo de salir al encuentro del pueblo de Israel a recibirlo, pero no precisamente para bendecirlo. Lo que él quería era maldecirlo. ¿Por qué? Porque eso se lo había solicitado un enemigo del pueblo de Dios.
Cuando alguien no le hace bien al pueblo de Dios, ¿sabe lo que termina haciéndole? Termina haciéndole daño. Y la iglesia de Pérgamo tenía unos creyentes que tenían la doctrina ¿de quién? De Balaam. Usted no puede ser enemigo de la obra de Dios. Usted no se puede oponer a lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo, de su iglesia. Tenga mucho cuidado, porque en ese afán de ser usado, te puede terminar usando el diablo. Gente que no la está usando Dios, la está usando el diablo. Ellos estaban dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que el Señor le está diciendo a Pérgamo? Le está diciendo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. Oye, los retienes, los consientes, los toleras. No podemos ser consentidores de lo malo. Balaam no quería que Israel llegara a la tierra que el Señor les había prometido. Eso es diabólico. Tener celos contra el hermano, no gozarse en el bienestar del hermano. Eso es diabólico. No celebrar la victoria de los hermanos, no anhelar su crecimiento. Que Dios lo bendiga, que Dios lo use, que Dios lo prospere. Eso es sano. Pero ir en contra del propósito de Dios con alguien a quien Dios ha levantado, y es Él quien le está llevando. Y muchas veces estas cosas las vemos y las callamos. Entonces, Satanás tenía el trono en la ciudad, pero parece que también tenía el trono dentro del corazón de algunos que estaban dentro de la iglesia. No sé si me estoy haciendo entender. Qué triste que Satanás tenga trono en el corazón de algunos de los que están acá. Y que desde ese trono esté gobernando, esté sembrando la cizaña, esté causando división, esté promoviendo la rebelión. Eso no es sano. Eso es ir en contra de la obra de Dios. Pero no se está haciendo como lo están haciendo los que están allá afuera. Lo están haciendo de una manera disimulada, como lo hacía Balaam. Alguien que no parecía ser enemigo del pueblo de Dios, pero que en realidad sí lo era.
Alguien que parecía que no lo iba a maldecir, pero que la propuesta jugosa del diablo, eso era lo que lo impulsaba a hacer. Mira cómo quedó Balaam. No quedó con una buena referencia. No, todo lo contrario. Ese espíritu que operó en él, ese mismo espíritu está operando en este tiempo dentro de las iglesias. Gente insana, impura, sucia, carnal, mundana, diabólica, que tienen celos enfermizos, tienen un corazón dañado, podrido. Iglesia, ¿a qué estamos jugando? He estado librando una batalla en el mundo espiritual, para que me vayas entendiendo. Todos estos días he estado batallando. Lo que he sentido que se ha levantado no ha sido nada bueno. Eso quiere hacerle daño a tu vida, a tu casa, a tu familia. Y claro, tú no lo ves de esa manera. Pero una vez las cosas que le han dado a tu vida, lo que hoy tu vida tiene y de lo que hoy tu vida está gozando, se comienza a ver afectado. Lo siguiente que se va a ver afectado será tu vida. ¿Cómo tú le vas a seguir el juego al diablo? ¿Cómo tú no vas a discernir que el enemigo te quiere sirviéndole a él? Que a él le fascina verte con incomodidades dentro de la iglesia, buscando los defectos, los errores de los demás, para tener una excusa y un argumento para justificar tu mala acción. Cuando si de alguna manera pudiste ver que alguien se ha equivocado, eso debería ser un motivo más para buscar a Dios y orar por ese hermano. Entonces se convierte en el argumento perfecto para decir que tú estás bien y los demás están mal, cuando realmente el que primeramente estás mal eres tú y no son los demás. Yo me imagino a los que tenían la doctrina de Balaam diciendo que tanto el siervo de Dios dentro de la iglesia como los demás que sí estaban bien delante de Dios, ellos estaban mal. Porque ¿sabe qué persona sabe encontrar la falla de los demás? El que está mal. Esa persona que usted le escucha hablando de que este, de que aquel, de que aquello, de que... esa persona, créalo, es la que más mal está. Porque el que está bien delante de Dios es el que no se siente bien viendo a su hermano mal. Es el que no se goza viendo a su hermano.
un desorden espiritual. Y eso es lo que el Espíritu me ha estado mostrando. Que muchos tienen un desorden. Para unas cosas son enemigos del diablo, pero para otras cosas son sus aliados. Ponte de acuerdo. ¿Eres luz o eres tiniebla? ¿Estás con el Señor o estás con el diablo? Porque ellos eran cristianos, ellos pertenecían a la iglesia de Pérgamo. Estamos acá. Ellos no se sentían carnales, ellos no se sentían mundanos, ellos no se sentían que estaban desviados, ellos se sentían bien de la iglesia de Pérgamo. Somos enemigos de Esculapio, somos enemigos del dios Zeus, somos enemigos de todos esos dioses paganos. Pero también todos los demás dentro de la iglesia están mal y el único que está bien soy yo. Horrible. Me duele cuando vienen hijos, hijas, buscando de alguna manera un consuelo en sus padres espirituales, porque constantemente están recibiendo dardos del enemigo a través de los mismos, de las mismas, creyendo uno que con todo lo que el Espíritu ha venido hablando y lo que el Señor está ministrando, sus corazones han cambiado, pero uno nuevamente vuelve a ver lo mismo. Y la pregunta es: ¿qué está pasando? Porque yo los veo que están haciéndole la guerra al diablo que está allá afuera, pero no le están haciendo la guerra al diablo que está donde. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, creyentes que son buenos para hacerle la guerra a los demonios que están allá afuera. Pero qué difícil es para hacerle la guerra a los demonios que tienen dentro. Ayer le mandé un mensaje a los líderes de ministerio, citándoles a las 7 de la mañana acá. Y en el mensaje, después de haberles saludado, le dije que para que estuviéramos acá puntualmente a las 7 de la mañana, porque tendríamos un tiempo de guerra espiritual. Pero les di un consejo. Les dije que antes de venirle a hacerle la guerra al diablo, se pusieran de acuerdo con Dios. Sí. Sí. De eso se trata. Vas a sacar al diablo de todo lo demás, menos de tu vida. No, así las cosas no van a cambiar. De donde tiene que salir primeramente el diablo es de tu vida. De ahí es donde primeramente lo tienes que sacar. Pero lo quieres sacar de tu hermano, lo quieres sacar de los que sirven, lo quieres sacar de los que están en la alabanza, lo quieres sacar de los que están allá, de los que están, y no lo sacas de tu vida.
Qué incoherente. El primer trono que tiene que abandonar Satanás es el de tu corazón. De ahí es donde primeramente lo tienes que destronar. Pero la gente enferma de poder, enferma de controlar, enferma de enseñorearse de los demás, enferma de reconocimiento, de ser vistos. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Ese era Balaam. El hombre tenía tanto deseo de ser conocido como el profeta Balaam, que la mejor manera que se le podía reconocer era maldiciendo al pueblo, para luego decir: viste, lo que yo profeticé, eso fue lo que se cumplió. La gente que está mal anhela que a los demás les vaya mal, para siempre decir que él estuvo bien y tuvo la razón. Pero como a él no le quisieron creer, tenga mucho cuidado. Gracias a Dios eso no está pasando aquí. Eso pasaba en Pérgamo. Sí, gracias a Dios. Sí, porque eso pasaba en Pérgamo. Aquí eso no pasa. Me voy a poner como los predicadores que vienen de otros lugares, que después que forman el arenero, entonces dicen: gracias a Dios eso aquí no pasa. Hay que revisar a quién es que verdaderamente tenemos en nuestro corazón. Si verdaderamente tenemos a Jesús, sí, que no vaya a ser que quien esté por allí sea un diablito. Sí, revisemos, porque Pérgamo no adoraba a Esculapio, pero dentro de ella tenían la doctrina de Balaam. No tenían la doctrina de Jesucristo. Bueno, no todos, los que la tenían. Qué triste que el Señor nos haya venido hablando de algo y tú no estés viviendo lo que el Señor ha venido hablando, sino que estás viviendo otra cosa. Y no precisamente de Dios. Ellos tenían una doctrina que no era sana. La doctrina de la enemistad, la doctrina del desamor, la doctrina de la división, la doctrina de la murmuración, de la queja, de la difamación, la doctrina de que todos los demás están mal y yo estoy bien. Esa es la que muchos tienen. No tienen la del amor, no tienen la del perdón. Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué doctrina es la que estamos viviendo? Pastores, que eso es lo que usted nos ha estado enseñando. Si eso es lo que yo he estado enseñando, entonces el problema he sido yo. Pero yo creo que eso no es lo que el Espíritu a través de mí ha estado hablando. Si una de las cosas que el Señor quiere es una iglesia sana, nos ha costado aceptar que Dios es un Dios de orden, que las cosas en el orden de Dios es que son de bendición.
que la autoridad es para obedecerle, someterse a ella. Que hacer las cosas en el orden de Dios siempre será de bendición. Pero los que tienen el espíritu de Balaam, aunque Dios les está hablando, ellos le quieren llevar la contraria a Dios. Usted puede buscarlo. Era tanta la soberbia, la obstinación, que cuando Balaam iba a maldecir al pueblo de Israel, después que ya Dios le había hablado, un ángel se le paró en el camino con una espada porque lo iba a matar. Y él no veía el ángel, pero la burra en la que él iba sí lo vio. Y se arrecostó contra unos arbustos al punto que le maltrató el pie. Y él desenfundó su espada para matar al asna. Y Dios le abrió la boca al asna, que le dijo que delante de ellos estaba un ángel, que era quien le iba a matar. Así hay gente tan obstinada que están yendo en contra de lo que Dios les ha estado hablando, pero aún así ellos insisten, creyendo que les va a ir bien, llevándole la contraria a Dios. No te dejes engañar del diablo. El diablo te quiere en desobediencia, te quiere en rebeldía, te quiere haciendo lo malo. Así que el diablo cuando logra tener adeptos, cuando logra encontrar aliados de él dentro de la iglesia, eso para él es una gran ganancia. Eso es una ganancia grande para él. Pero no solo estaban los que seguían la doctrina de Balaam, sino que también dice la escritura que también estaban los que tenían la doctrina de los nicolaítas, la que el Señor aborrecía. Claro. Y yo estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo. Que alguien que está bien no esté de acuerdo con el que esté mal. Eso es así. Alguien que está bien no puede estar de acuerdo con el que está mal. Entonces ya no encontramos los que guardaban su corazón para Dios. Estaban los que seguían la doctrina de Balaam y los que seguían la doctrina ¿de quién? De los nicolaítas. Los nicolaítas resultan ser en este tiempo los que viven un evangelio moderno. El evangelio que no lleva la cruz del Señor. El evangelio donde tú puedes fornicar, donde tú puedes embriagarte. El evangelio donde tú
puedes vivir la vida a tu manera, porque de igual manera Dios te ama, porque de igual manera ya Dios te perdonó. Eso es lo que hoy día uno suele ver: gente cantando música mundana, porque ya no es malo. ¿En qué momento dejó de ser malo? La Biblia no lo registra, que llegaría un tiempo donde lo malo iba a dejar de ser malo y entonces se podía tener como bueno y ya no sería pecado y por ello ya no vendría consecuencia. ¿En qué momento sucedió? En el momento que la doctrina de los nicolaitas fue llegando a donde nunca había llegado. En aquel tiempo estuvo en algunas iglesias de Pérgamo, de Asia, entre esas la de Pérgamo, pero hoy día los vemos en casi todas las iglesias. El creyente poco comprometido, el creyente que vive en inmoralidad, el creyente que no es creyente, que es un mundano, carnal, tibio, frío, que no tiene compromiso con Dios, pero que lo que él está haciendo es bueno. Los demás son unos extremistas, unos legalistas, son unos asesinos de la gracia. Ellos son los que están mal. Hay gente que estando mal se pregunta que por qué ellos no están sirviéndole a Dios. Y hacen comparaciones y toman como referencia al que se fue en rebeldía y ya está sirviendo en X o Y lugar. Y entonces están con ese resentimiento en el corazón y hacen parte de un sector de la iglesia, pero se están congregando y a todos los están juzgando por igual. Pero no todos estamos igual. Es que ellos están siguiendo una doctrina que no es la doctrina de Jesucristo. No sé si me estoy haciendo entender. Ustedes creen que es fácil. No es fácil. En esta iglesia estaba la doctrina de Jesucristo, en unos la doctrina de Balaán y en otros la doctrina de los nicolaitas. Agradable la gente que ama a Dios, que busca a Dios, que se somete a Dios. Pero qué difícil la gente rebelde, obstinada, que al mismo Dios le han colmado la paciencia. Porque si así no fuera, cuando el pueblo venía de Egipto a la tierra prometida, muchos no se los hubiese tragado la tierra, pero hubo a unos que se los tragó, porque le colmaron la paciencia a Dios. A otros dice la escritura que el fuego los consumió, a otros la serpiente los devoró. Qué bueno es que las luchas que a uno le tocara tener fuera con los que apenas están llegando, porque es entendible. Pero los que son maduros, entre comillas, los que están bien espiritualmente, que yo les busco el bien, les busco la madurez y no la encuentro por ninguna parte. Entre más maduro soy, más niño espiritualmente me convierto. Más amo a Dios, más obedezco a Dios, más sirvo a Dios. Qué agradable
Es ese tipo de creyentes. Pero qué batalla, dijo el dominicano, con ese creyente que cuando no es una cosa es otra. Vea qué cosa tan... Y uno dice, Dios eterno, ¿y hasta cuándo, Señor? Usted sabe lo triste de siempre tener las mismas luchas con los mismos creyentes. Ese era Balaam. Ese era Balaam. El Señor se lo decía y aún Balaam insistía. Pero era lo que tenía en su corazón. Los nicolaitas. Esos son espíritus que aún siguen operando dentro de las iglesias. Porque esos espíritus no están asignados para trabajar allá afuera. Esos espíritus están asignados para trabajar desde adentro. Y ellos buscan a la gente. ¿Algún día ustedes escucharon hablar de los espíritus observadores? Ellos están observando al que anda con una molestia, con una queja, con una insatisfacción. Y dicen, ¡epa! ¡Jeje! ¡Ya lo encontré! Y ¡pum! Entran en él. Y ese mismo que no ha discernido que el diablo se le metió. Sí, se le metió el diablo. Está esperando el punto de que el hermanito, de que la hermanita le dé la oportunidad, le haga X o Y comentario, o él, porque los demonios son astutos. Como dicen por allí, le pone la cascarita. Y cuando se quieren dar cuenta, ya están. Y ya el demonio tomó a otro. Y ese que está casado viene y lo habla con su esposa, y su esposa al tiempo se encuentra en lo mismo. Y cuando queremos darnos cuenta, ya hay una parte de la iglesia que está contaminada, que está endemoniada. Para que me entiendan, que se le metió el diablo. Tenga mucho cuidado. ¿Dónde era que moraba Pérgamo? Donde estaba el trono de Satanás. Pero resulta que la gente que estaba bien con Dios en Pérgamo no solo tenía lucha con lo que pasaba afuera, también tenía lucha con lo que estaba pasando dentro. Y eso es lo que en un momento se convierte en algo fatigable, cansable. Hemos estado haciéndole guerra al diablo. Y el enemigo haciendo daño también adentro. Porque hay muchos que no tienen conciencia, no tienen entendimiento, y se convierten con facilidad en aliados para el diablo. Dice la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Gracias a Dios si lo dijo Juan y no lo digo yo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. El que practica el pecado es de ¿quién?
¿Es de quién? Lo dice claramente, aunque esté dentro de una iglesia. Hay gente dentro de las iglesias practicando pecado, haciendo lo malo. Una persona que hace de una falta algo reiterativo, ya no puede decir que se equivocó, que es un descuido. Por favor, una práctica es algo que se hace continuamente. Y hay gente que todo el tiempo tiene malos pensamientos. Hay gente que todo el tiempo tiene malos deseos. Hay gente que todo el tiempo tiene malas intenciones en el corazón. Eso no fue algo que te pasó de manera fortuita. No fue que cuando vi aquello se me pasó un mal pensamiento. No, ese mal pensamiento habita dentro de ti. Tú no le has hecho el frente que le deberías haber hecho. No lo has combatido, no lo has enfrentado, no lo has desentronado. El que practica pecado es del diablo, aunque usted lo vea cantando, aunque usted lo vea predicando, aunque usted lo vea haciendo algo dentro de la iglesia para Dios, es del diablo. Y el diablo peca desde el principio. Oye, tiene que haber ya que parar. No podemos seguir en lo mismo. ¿Cómo que lo mismo de ayer? Otra vez hoy. Y luego mañana. Y uno dice, ¿y entonces? ¿A qué estamos jugando? Gente que no cambia de actitud. Gente que sigue con las mismas actitudes de siempre. Y uno viene a Cristo. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A que tú eres de Dios, pero haces lo que al diablo le gusta. Sí, porque para unas cosas somos de Dios. Para unas cosas somos el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, los hijos de Dios. Somos cristianos. Iglesia, hay que destronar a Satanás. Satanás no puede tener trono en nuestras vidas. No puede tener trono dentro de la iglesia del Señor. Hay que sacar del corazón todas esas cosas que nos hacen daño y que le hacen daño a nuestros hermanos. Sí, porque hay sentimientos que lo que le hacen daño es a nuestros hermanos. ¿Sabes cuánto anhela ese hermano tuyo, esa hermana tuya? Un abrazo sincero de corazón. Ya no ese abrazo de hipocresía, de mentira, fingido. Hay gente que le cuesta dar un abrazo, no tienen la libertad.
están faltos de afecto. No solamente ellos mismos no lo han recibido, sino que tampoco no lo pueden dar. El Señor vino para deshacer las obras del diablo, para deshacer la falta de amor en tu corazón. Una vez Cristo entra en tu corazón, la Biblia dice allá en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 5, que el amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y es lo que a muchos les cuesta entender, cómo alguien que tiene el Espíritu de Dios vive algo totalmente contrario a lo que dice el Señor en su palabra. Por eso es que no armoniza que tengamos la etiqueta de que somos cristianos, pero nuestras actitudes están diciendo lo contrario. Tiene que armonizar. Si somos el pueblo de Dios, tenemos que estar unidos. Tenemos que gozarnos en unidad. Tenemos que celebrar las victorias de nuestros hermanos. Yo no puedo seguir siendo el problema para la iglesia, para mis pastores. Es todo lo contrario, tengo que convertirme en ese instrumento de bendición, de ayuda para ellos. Ya de mí no recibirán más quejas, no tendrán más dolor de cabeza. No porque me voy a volver el rebelde que ahora me voy. Esas actitudes tan desagradables. Es porque voy a ser el hombre humilde, la mujer humilde que Dios quiere que yo sea. Es porque voy a buscar a Dios como Dios quiere que yo lo busque. Es porque me voy a gozar con todo lo que el Señor determine en su voluntad hacer, con el que Él quiera. Eso es sano, iglesia. No dejes que el diablo te siembre doctrinas de demonios en tu corazón. Es lo que dice la Escritura en el libro de Timoteo, que en los postreros tiempos muchos se amontonarían, escuchando fábulas y siguiendo doctrinas de demonios. Gente que creyendo que se están congregando en una iglesia de sana doctrina y siguiendo el camino recto del Señor, están desviados. Iglesia, tenemos que abrir nuestros ojos. Yo siento que estamos a las puertas de una gran victoria espiritual. Yo siento que algo que te ha estado haciendo la guerra, que te ha estado persiguiendo, que se ha convertido en una oposición para lo que Dios quiere hacer con tu vida, está a punto de desaparecer. Pero tenemos que ser conscientes que para que eso suceda tenemos que desentronar a Satanás. Una vez Satanás no esté en tu vida, no habrá oposición. Una vez Satanás no esté en tu vida, el enemigo se habrá huido, habrá desaparecido, todo cambiará. Y entonces descenderá la bendición de Dios. Finalizo con esto. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. El enemigo al que tú tienes que enfrentar, dice la Escritura, que no es de carne, que no tiene sangre. Es un enemigo espiritual. Y quiere que tú no lo descubras. Pero en esta mañana el Señor te está abriendo los ojos espirituales. Y lo vas a ver donde no lo estabas viendo.
Y una vez tú lo hayas descubierto, entonces lo sabrás enfrentar. Y entonces ya Él no te podrá seguir deteniendo. Y entonces las cosas van a cambiar. Esa enfermedad que muchos estaban sintiendo, que le dolían las piernas, que los brazos los tenían sin fuerza, que tenían una opresión en el pecho, que de un momento a otro les daba un sueño y que se tendían y que no se querían levantar, y una pesadez, todo eso estará desapareciendo, porque todo eso era actividad demoníaca que estaba afectando la vida para que muchos no pudieran avanzar. Pero eso que tanto has estado anhelando, el Señor te lo va a dar. Dáselo fuerte, dale fuerte el aplauso al Señor. Colócate de pie. Esta es una mañana para destronar a Satanás.